Paschatya Srila Prabhupada ki jai. Jai. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Shri Pancha Tattva ki jai. Jai. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Radha Krishna ki jai. Jai. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Jai. Hare Krishna. Muchas gracias a todos. Muy feliz de estar acá. Me disculpo por no haberme podido conectar antes. Pues no estaba esperando esta hermosa oportunidad y tuve una cita muy importante a lo que eran aquí las 3 de la tarde. Desde las 3 de la tarde. ¿Qué hora tienen ustedes allá? Bueno, yo acá en México son las 8 y en Argentina son las 11 y en Chile también son las 11 de la noche, pero no Hare importa. Krishna, Hare Krishna. Muchas gracias a todos por estar presentes, especialmente a aquellos bien querientes y que no son directamente mis discípulos y mis discípulos, a todos ustedes. Gracias por estar aquí presentes por estos minutos. Me contenta, ha sido un día muy especial, como siempre lo es. Este es un día, si bien normalmente el protocolo normal es que los discípulos reciben las bendiciones del maestro espiritual. En este día muy en particular, yo siento que el maestro espiritual recibe las bendiciones de todos los discípulos y les agradezco por esos bellos sentimientos. Las bendiciones vienen en forma de sentimientos y eso es muy poderoso. Este es un movimiento de sentimientos finalmente. Todo lo demás desaparece, lo que queda es el sentimiento. Todo lo demás, aunque lo más palpable es lo físico, lo material, lo tocable, eso es lo más palpable, pero lo más perdurable es el sentimiento. Eso va a seguir, eso va a quedar. Yo les recomiendo siempre, recomiendo leer el epílogo del Chaitanya Charitamrita de Srila Prabhupada. Las últimas palabras, el epílogo, la sección final del Chaitanya Charitamrita, que ahora, por los esfuerzos de Aravinda Prabhu y el BBT español, ya está completo en español. Un libro tan importante y especialmente esta semana en que vamos a celebrar Korpurnima. Así que algo que vincula Sri Chaitanya Mahaprabhu a Srila Prabhupada y al evento y a los eventos relacionados con el maestro espiritual como ser el Vyasa, es ese epílogo muy hermoso, como Prabhupada explica lo que ya conocemos del Vapu y del Vani, especialmente al Srila Prabhupada abrir su corazón de esa manera pública e indicar, subrayar la relación que él mismo tiene con su maestro espiritual. Srila Prabhupada en muchas ocasiones nos hizo ver que no tuvo físicamente tanta relación con su maestro, no estuvo tantas veces reunido con él. Y recuerdo en el año 77, un año y la época más difícil de recordar de ese año, que fue la última parte del año. Como todos saben, Srila Prabhupada se fue en noviembre. Y La ciencia de la autorrealización, ese libro salió en diciembre. Y fue, yo creo, la primera vez, si ustedes ven, ¿alguien tiene La ciencia ahí a mano? ¿Alguien tiene La ciencia de la autorrealización ahí a mano en español? Harimurari. Ahí Gauravani fue a buscar. Ahí está Harimurari, lo tiene en español. En español. Sí, en español, sí. Gracias, Harimurari. Abra la página de la dedicatoria que le hicimos Sí. a Srila Prabhupada. Fue la primera vez. ¿Lo puede leer en voz alta, por favor?
Para la de visión Guru. material, para la visión material, ¿qué dice? Para la visión material, nuestro amado maestro espiritual, guía y amigo, su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, abandonó este mundo el 14 de noviembre de 1977, pero en realidad él aún está presente. Como Srila Prabhupada solía señalar, hay dos maneras de relacionarse con el maestro espiritual, a través de su presencia física, Vapu, y a través de sus instrucciones, Vani. A veces podemos relacionarnos con el maestro espiritual a través de su presencia física y a veces no, pero siempre podemos relacionarnos con él a través de sus instrucciones. Los editores. Hare Krishna. Entonces esa fue yo creo la primera vez que nos enfocamos en esa manera de ver nuestra relación con el maestro espiritual. Se pueden imaginar, si la Prabhupada recién se había ido a algo que nadie imaginaba que podía ocurrir. Por supuesto, por los sentimientos que eso involucra, ¿no? Pueden ustedes imaginarse, o sea, ¿qué hay de raro en que un devoto de 81 años, en que cualquier persona de 81 años se vaya de este mundo? Así que no es raro, pero yo creo que ustedes entienden, era algo que nunca nos imaginábamos que podía ocurrir. Y, y poco tiempo después salió este libro. ah, Constituyó un libro muy especial por su naturaleza, los artículos que tenía, pero especialmente que esa dedicatoria fue muy significativa. Entonces, les estoy recomendando en esta semana de Gaur Purnima que se lean el epílogo del Chaitanya Charitamrita, completamente relacionado con esta dedicatoria. Es algo muy, muy emotivo, muy hermoso, como Srila Prabhupada cuenta una vez más la historia de su encuentro con su Guru Maharaj y cómo Srila Prabhupada habla tan eh, vivamente, tan firmemente de cómo sigue aún relacionado con su maestro espiritual, como eso nunca se acaba. A mí me resulta, y aprovecho esta oportunidad, ah, ah, cuando hablamos de esto, y aprovecho esta oportunidad, a Hari Murari, ya que veo que tiene los libros ahí a mano, y cualquier otro que tenga, el Bhagavad Gita, conocen ese libro, ¿verdad? El Bhagavad Gita tal como es, ¿alguien lo tiene a mano? Yo estoy en la cocina, Maharaj, porque me agarró de improviso la reunión, pero sí. Está muy bien. ¿Quién lo tiene? ¿Quién quiere leer? Sí, yo lo Bhaktivedanta tengo a mano, Thakur, Maharaj. ¿quién lo quiere leer? Yo lo tengo a mano, Mukunda Madhava, mis reverencias, su santo pie de luz. Mukunda Amada lo tiene a mano. Bueno, pero Sí, tenemos un invitado de Bhaktivedanta Prabhu de Uruguay, Hare Krishna, gusto en verlo, de Bhaktivedanta Prabhu. ¿Usted tiene el libro a mano? Hare Krishna, Dándole Maharaj, mi preferencia a reverencia. nuestro invitado. Sí, está. Mi Haribol. reverencia, Maharaj. Muy bien, gracias, de Bhaktivedanta Prabhu. Entonces, claro, y todos los demás pueden, lo tengan a mano, pueden leer, pero que lo lean. Démosle la oportunidad a nuestro invitado de Bhaktivedanta Prabhu. Jai. 1875, capítulo 18, texto 75. Capítulo 18, texto 75. Eso lo leímos hoy en su Casa Puyo, Maharaj, Ah, también. qué bueno. Sí, sí, sí. Me gusta mencionar porque muchos de nosotros, muchos de ustedes venimos de las religiones tradicionales judeo-cristianas y en el cristianismo, y muchos devotos los he oído decir, como pues en el cristianismo, yo fui educado en un colegio de hermanos, de sacerdotes, hermanos maristas, y siempre oíamos hablar, cuando se habla de la religión, de los misterios. Y a los devotos les gusta siempre decir, muchas veces, como que en conciencia de Krishna no hay misterios. En el catolicismo está el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así están, ustedes saben mejor que yo de lo que estoy hablando. En el 1875 de Bhaktivedanta Prabhu, en el significado, ahí vemos que también en conciencia de Krishna tenemos misterios, tenemos un gran misterio. Le hace el texto para que entremos en materia.
y Hare Krishna. el texto y entonces las primeras líneas, primer párrafo del significado, para que entremos en materia. Jai. Dice, por la misericordia de Vyasa he oído estas conversaciones muy confidenciales directamente de labios del amo de todo misticismo, Krishna, quien le estaba hablando personalmente a Arjuna. Significado, primer párrafo. Sí, por favor. Significado por Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Vyasa era el maestro espiritual de Sanjaya, y Sanjaya admite que fue por la misericordia de Vyasa que pudo entender a la suprema personalidad de Dios. Eso significa que uno no tiene que entender a Krishna directamente, sino por intermedio del maestro espiritual. El maestro espiritual es el medio transparente, si bien es verdad que la experiencia es directa. Ese es el misterio de la sucesión discipular. Cuando el maestro espiritual es genuino... Un momentito, Akinandan. Vuelvo a repetir esas dos últimas líneas. Justamente, ese es el misterio. ¿Cuál es el misterio? El maestro espiritual es el medio transparente, si bien es verdad que la experiencia es directa. Ese es el misterio de la sucesión discipular. Muy bien, porque lo que pasa, sucesión discipular significa una cadena muy larga, muy larga. Estamos hablando de nosotros que estamos de este lado de la sucesión discipular y la larga sucesión discipular que nos conecta con el otro lado que es Krishna, con quien está al otro lado que es Krishna, es una larga cadena. Entonces, ¿cómo es posible, la lógica de todo esto, cómo es posible que la experiencia sea directa? Entonces, eso es un misterio. Es el misterio es un verdadero misterio, cómo tenemos que entender que la experiencia es directa. Y no sé si en breves palabras, Aravinda Prabhu, usted que ha estado muy entusiasta en hablarme en el día de hoy y que mencionó que leyeron ese texto, ¿me puede decir por qué lo leyeron? Porque Prabhupada, Maharaj, porque Prabhupada en la última parte del significado dice que en el día del advenimiento del maestro espiritual uno debe festejar su cumpleaños. Por eso, como significado de Vyasapuja, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y tiene eso un poco que ver con la razón por la que lo estoy mencionando. Este es mi discípulo Krishna Goranga, Saludos, saludos. el mismo que canta y baila y toca la sinfonía. Hare Se vino corriendo porque estaba como a 400 metros. Se vino corriendo. Hari Bol Krishna Goranga. Gusto en verlo. Entonces, la razón por la que yo traje a colación, y está muy bien que haya mencionado a Ravinda Prabhu, del Vyasapuja, que Prabhupada menciona al final, porque está este texto y que habla de ese misterio y cómo debemos entender qué es lo que significa la sucesión discipular, siempre y cuando estemos correctamente vinculados con la sucesión discipular. Cómo hay que estar, ese vínculo ocurre a través de la iniciación. El vínculo formal ocurre a través de la iniciación. Entonces hay un milagro que se cumple. Y dos cosas, yo quería mencionar misterio y quería mencionar sistema. Prabhupada, y ahí sí que no me recuerdo en este momento, en el mismo Bhagavad Gita, a ver si alguien se recuerda, y para esto me disculpa Aravinda que le vuelva a apuntar a usted, a ver si se recuerda, o alguien más, del significado en el que Prabhupada habla de que hay familias de acharyas, de que hay familias en la India que todavía crían acharyas. Suchinan Srimatan Grejecho Gobrasta Villete. En el Eso es capítulo, 931. ¿Cuál es eso? no, el capítulo 6. El yogi que fracasa. Sí, el yogi que fracasa. Suchinan Srimatan Grejecho. Yoga Brahma Villete. Sí. ¿Qué texto es? ¿El 6 cuánto? No me acuerdo más cuál. A ver, Guarabana. Sí. Muy importante, dice sistema. 41, 42, creo. El 41-42. ¿Cuál fue esa voz penetrante que dijo? Madhavasyan, su discípulo. Jai Guru Maharaj, reverencias a sus pies de loto. Gusto en verlos a todos.
Veo a Girindra. Oh, Dinadayal Prabhu está invitado también. Hare Krishna. Gracias, Dinadayal Prabhu. Yaganacharan Prabhu está también Krishna presente. Hoy vi una foto en donde estoy con Bhaktisundar Maharaj, los dos muy sonrientes. Y está Bhaktisundar Maharaj en primera plana. Muy bella foto. Voy a ver cómo la obtengo yo mismo para tenerla conmigo. Mi querido hermano espiritual Bhaktisundar Maharaj está con una sonrisa impecable en una foto que me enviaron hoy donde estamos los dos. Estoy muy contento de ver esa foto. Y voy a ver cómo la pongo en mi colección. Entonces, sistema. Estas dos cosas son importantes en el día de hoy, que dijimos pues que íbamos a estar unos minutos. Gracias por, incluso a las altas horas. Eduardo, Hare Krishna, guay, todas las glorias a Srila Prabhupada. Me supongo en los alrededores Mi humilde reverencia, Maharaj, a su pie de loto. Bhakti Mayra debe estar por ahí. Hare Krishna. Sí, Y saludos a todos. A Priyasaki, posiblemente de Brindavan. Sí, estoy mirando Bolopaje. ¿Cuánta gente logramos reunir? Son 27 personas, Maharaj, avisé hace 10 minutos. Ahora, qué lástima que no pensamos en cobrar entrada. Lo hacemos la siguiente vez. Ya lo sabremos para la próxima vez. Joanny también la veo por ahí. Bueno, les agradezco muchísimo a todos. Bhakti Pamela, uy, cuánta gente. Y van entrando más, Maharaj. Madhava Priya. Muy bien. Entonces, sí, dos palabras en esta reunión importantes y un tercer concepto que quiero decir, aunque que quiero mencionar, porque le envié a Ravinda Prabhu unas citas, unas palabras de Srila Prabhupada. Y yo quisiera, Ravinda Prabhu, si usted después puede ponérselas en el chat, o Sí. no ahorita para no distraer, pero en lo que terminemos, pues cuando yo me tenga que despedir, si pueden quedar ustedes, si se las manda por chat. Ahí está, Bhakti Alejandra de Guatemala, Hare Krishna. Entonces, si por el chat les pueden mandar esas palabras de Srila Prabhupada, se las había mandado también a Bhakta Gustavo Rupel, ahí lo veo también. Ya, Hare Krishna, Gustavo, la personificación del Hare Krishna Maharaj, Hare Krishna. Feliz Vyasa Puja Maharaj. Hare Krishna. Entonces, algunas de esas palabras quisiera que las pusieran para que entendieran un poco cómo me siento, o sea, tratar de, con las palabras de Srila Prabhupada. Bueno, Harinam Goranga, no voy a poder saludarlos a todos, no, gracias a todos por presentarse, todos saludándome, y por supuesto que quiero reconocerlos a todos. Decía sistema, misterio, y estas palabras de Srila Prabhupada, en donde Srila Prabhupada se presenta muy humildemente, como que no tiene discípulos, como que no, en un momento en que no está viendo el vínculo desde el punto de vista de ser guru y tener discípulos, sino de que Krishna le ha enviado muchos maestros que le están prácticamente enseñando a él. Yo veo, por supuesto, esas palabras de Srila Prabhupada. Estamos todos muy vinculados con los libros de Srila Prabhupada. Si bien yo no he leído mucho de la literatura Vaishnava, he leído suficiente, y lo digo sinceramente, yo no he leído mucho más allá de la literatura Vaishnava que los libros de Srila Prabhupada. No he leído mucho más allá, alguna que otra cosa, pero no mucho más allá. Pero con lo que he leído de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Sanatana Goswami, Srila Rupa Goswami, con lo que he leído, no he visto en ningún sitio que se haga la presentación del maestro espiritual como lo hace Srila Prabhupada.
si ustedes van a esos libros, es como en nuestros libros, casi que en cada página Srila Prabhupada está hablando del maestro espiritual genuino. Además que añade esa palabra genuino. Es una cosa impresionante. Se ve que Srila Prabhupada estaba muy insistente en presentar ese tema, el maestro espiritual. Y a mí, y yo recibí pues, con mucho beneplácito, yo recopilé con mucho beneplácito esas citas, esas palabras de Srila Prabhupada que Aravinda Prabhu les va a enviar en un rato. Las recibí con mucho beneplácito porque lo veo, porque me siento muy, no soy el único, pero ya que soy aquí el que se supone que soy el maestro espiritual, ya que estoy aquí, me sentía muy raro, muy incómodo en ser nombrado, en ser visto como maestro espiritual, tal como se explica en los libros y como presentamos a Srila Prabhupada. Es igual que como me siento yo me siento muy, con mucha dificultad yo menciono a los Goswamis de Vrindavan, en el sentido de que somos representantes de ellos. O sea, al ver, espero que me entiendan, al ver el tamaño, la estatura de Srila Prabhupada, de los acharyas de la sucesión discipular, la estatura, el tamaño en ese sentido de los 6 Goswamis de Vrindavan, la renunciación de los 6 Goswamis de Vrindavan, ni hablar de la renunciación de Srila Raghunath Das Goswami. Me siento bastante incómodo de ser nombrado en una misma frase, digamos. Espero que me entiendan. O sea, la diferencia es tan mayúscula. Y yo creo, y no es una cuestión de humildad, creo que entre todos sabemos que así es aquí en esta reunión. Sin duda que la reunión es, que la comparación y la diferencia es mayúscula, la comparación es inimaginable. Y lo que resuelve el tema para mí son estas palabras, el misterio del sistema. Es un sistema. Lo que estamos siguiendo, perdón, el sistema de sucesión discipular. Es el sistema de la sucesión discipular que Prabhupada mencionan. ¿Cuál es el texto, Aravinda? El 6, ¿cuánto? 42, Maharaj, lo tengo acá. 642. Sí. 642. Entonces, el sistema de la sucesión discipular. Prabhupada dice cómo luego, por el sistema de la sucesión discipular, nos reunimos mi maestro y yo. ¿Puede leer justo nada más esa línea, esa parte que no me recuerdo las palabras? Sí. Dice, bueno, es un poquito, agarra un poquito antes. Por la gracia del Señor, aún hay familias que crían trascendentalistas generación tras generación. Sin duda que constituye una gran suerte nacer en esas familias. Por fortuna, nuestro maestro espiritual, Om Vishnupat, Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, así como también nuestra humilde persona, tuvimos la oportunidad de nacer en esas familias por la gracia del Señor, y ambos fuimos adiestrados en el servicio devocional del Señor desde el mismo comienzo de nuestras vidas. Más adelante nos encontramos por orden del sistema trascendental. Por orden del sistema trascendental. ¿Cuál es ese sistema? La sucesión discipular. Ese es el orden trascendental. El sistema de la sucesión discipular. Y ahora en este texto del final del capítulo 18 se habla del misterio de la sucesión discipular. Y por ese sistema nos encontramos y el misterio es que eso hace que nos podamos reunir con cada uno de los miembros de la sucesión discipular que ya no están presentes y con el propio Krishna de una manera. El texto en sánscrito dice sakshat, y ustedes conocen esa palabra que cantamos todos los días, sakshat haritna samasta shastri, que significa directamente, así como decimos en la canción de la mañana que el maestro espiritual representa directamente, es directamente, la suprema personalidad de Dios, esa representación es directa. Así también aquí en este texto se dice,
directamente Sanjaya dice que escuchó a Krishna. Que nosotros podemos escuchar si estamos vinculados correctamente con la sucesión discipular, podemos escuchar directamente a Krishna, no solo a Krishna. Y yo uso este texto para que entendamos nuestra relación con Srila Prabhupada, especialmente la de ustedes. Que esa relación es directa. Que el hecho, ya ustedes han escuchado hablar de una filosofía que consideramos una gran desviación de Ritwik, de que uno puede ser discípulo directo de Srila Prabhupada, discípulo iniciado por Srila Prabhupada en esta época. Entonces, la manera en que eso ocurre en un sentido de que uno está directamente es aceptando el sistema tradicional de sucesión discipular, de aceptar la autoridad de un maestro espiritual presente. Y bueno, ustedes saben, algunos de ustedes saben, yo escribí el único libro que he escrito, que he publicado, tiene que ver con eso. Es sobre todo lo que Srila Prabhupada es un compendio resumido de todo lo que Srila Prabhupada ha dicho sobre el maestro espiritual. Y ahí se demuestra lo mucho que Srila Prabhupada quería crear maestros espirituales, que su movimiento fuera una producción, una fábrica de maestros espirituales. Llegó a hablar de millones de maestros espirituales que debía haber en el mundo entero. Entonces, Srila Prabhupada estaba siempre promoviendo el sistema tradicional. Y hay suficientes pruebas para saber eso. Pero su personalidad, su ascenso a este mundo, su presencia en este mundo ha sido tan importante que queremos que todos estén directamente vinculados con él por todo el tiempo por todas las eras que van a venir, por todo el tiempo que falta. Queremos que se sientan directamente vinculados. Claro, un primer intento que hubo de eso fue esa desviación llamada la filosofía Ritwik. No es necesario crear una filosofía. Nuestra filosofía, como lo indican estos textos que estamos mencionando esta noche, sobre el sistema, el orden trascendental, por el sistema del orden trascendental, la sucesión discipular y el misterio. El misterio es que no importa cuán larga sea la sucesión discipular, por obra de ese sistema y por la gracia de ese misterio, tenemos una relación directa. Entonces, menciono todo esto y bueno, ya tienen un pequeño material de lectura como resultado de esta reunión que mucho les agradezco, que es leerse el epílogo del Chaitanya Charitamrita con el espíritu justamente de la relación maestro y discípulo y leerse estos textos, el 642 y el 1875, para entender bien este concepto de la relación con el maestro espiritual. En el libro que recopilé, y creo que recuerdo haber hablado esto con Munindra Prabhu, este tema, la historia de Prisadra. Otro concepto que me gusta hacer notar, entonces espero que haya quedado claro, de que hay dos maneras en que en un sentido, o sea, es raro en una reunión de Vyasapuya decir que no importa tanto el maestro espiritual, es raro decir eso, es un poco revolucionario que lo diga en este momento justamente en el Vyasapuya, pero lo quiero explicar de una manera que se entienda. Claro que importa y tiene que el maestro espiritual estar debidamente integrado a la sucesión discipular para poder conectar a otros, en ese sentido. Pero también una cosa que es muy importante y que señalé en la segunda edición del libro, que es la última edición que hay,
es la historia de Prisadra, del 9º canto del Srimad Bhagavatam, posiblemente el capítulo 2. Prisadra era discípulo de Vasishta, y es la famosa historia. Se está hablando en ese 9º canto de Ramachandra, se está tratando de llegar a la aparición de Sri Ramachandra, Raghupati Raghava Raja Ram, Patita Pavana Tita Ram. Y llegando a esa historia, y en una típica genealogía de las muy largas que se menciona a lo largo del Srimad Bhagavatam, está la historia de Prisadra. Y si ustedes recuerdan, porque la historia es muy, estoy seguro, algunos de ustedes quienes la han leído la van a recordar, que se trata de que Prisadra vivía en el ashram de su guru, en el ashram de su maestro espiritual, y como otro brahmachari más, como los brahmacharis que viven en el ashram, y les tocaba hacer turnos para cuidar a la vaca de noche, cuidar a las vacas de noche. Y tenían inclusive su sable, tenían su espada con la que se sentaban en la posición virasana. Vira significa héroe, en una posición heroica, se sentaban a cuidar la vaca en la noche. Y ustedes saben, me gusta hacer notar, en el primer canto del Srimad Bhagavatam, Veta Tvam Somyatat Sarvam Tanugrahat. ¿Qué capítulo es este? Ruyus Nigdasya Shishasya Puravo Guhyamapyuta. Es el primer capítulo. Srimad Bhagavatam, primer canto, creo, es el texto 8, ¿no? Hasta donde me da la memoria. Y en el significado, Prabhupada explica el Yasya Prasada Bhagavat Prasado. Veta Tuam Somyatat Sarvam, los sabios de Naimisharanya están alabando Tatanugrahat, las cualidades de Sutta Goswami, si mal no recuerdo, y están Somyatat Sarvam, Tatanugrahat. Bruyos Nigdasya Shishasya Puravo Guhyamapyuta, que ha recibido todas las bendiciones de sus maestros. Entonces, Prabhupada habla del significado. Menciona a Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Yasya Prasada Bhagavat Prasado. ¿Quién quiere decir qué es eso? Yasya Prasada Bhagavat Prasado, Yasya Prasada Nagati Kutopi. ¿Quién quiere? ¿Quién es un atrevido? Atrevida. Que, Sí, Girindra, dígame. que por la misericordia del maestro espiritual uno puede obtener la misericordia de Krishna, y sin la misericordia del maestro espiritual no hay posibilidad de ningún avance. Y gracias, Girindra Prabhu. Y en este significado que estoy mencionando, Prabhupada dice, solo hay caos. Sin la misericordia del maestro espiritual es un desastre. Solo hay caos. Entonces, el complacer, Prabhupada siempre habló de eso, de complacer al maestro espiritual. Volvemos a la historia de Prisadra. Entonces es muy importante cómo Prabhupada, porque siempre que estamos hablando de este tema importantísimo del maestro y el discípulo, es igual que cuando estamos hablando de ir a una conferencia, inclusive en la vida social ordinaria, la gente ordinaria, cuando va a una conferencia, lo que les importa es saber quién va a dar la conferencia. Entonces, así también, cuando estamos hablando de la relación maestro espiritual y discípulo, parecería que todo el peso recae sobre el maestro. ¿Quién es el maestro? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Quién es ese maestro? Pero en realidad, en conciencia de Krishna, tanto en las conferencias como en lo del maestro, son importantes las dos partes. No solo quién va a dar la conferencia, quién la va a oír, quién va a estar presente. Eso es muy importante. Y en conciencia de Krishna sabemos que el que habla según el que escucha, según quién está oyendo. Eso es muy importante. Entonces, en esta relación del maestro y el discípulo, no es que solo el maestro, y Prabhupada, esto viene de Prabhupada, no es mío, es simplemente que lo he
lo he subrayado en mi mente, en mi corazón, que no es solo importante quién es el maestro, es muy importante también, y cuáles son las cualidades del maestro, es muy importante el discípulo, las cualidades del discípulo. Y la historia de Pisadra es perfecta para entender esto, para entenderlo en el contexto de Yasya Prasada Bhagavat Pasado, de que si uno, Nagatikutopi, de que si uno no complace al maestro espiritual, solo hay desastres, caos en la vida del discípulo. Y esta es una historia que ilustra muy bien ese concepto. Ilustra muy bien lo importante que son las cualidades del discípulo también, no solo las cualidades del maestro. Total que una noche le tocó a Prisadra, que es uno de los miembros de la genealogía de Maharaj Ramachandra, además Dasarati, etcétera, en la dinastía del dios del sol. Y ahí le tocó a Prisadra tomar el sable y cuidar de la vaca. Levanten la mano con las reacciones. ¿Quién recuerda esta historia? Con las reacciones por allá abajo. Bueno, ok. Aravinda. ¿Qué pasó esa noche, Aravinda? Cometió el error de levantar la mano. ¿Qué pasó esa noche? Usted me contó la historia, me acuerdo muy bien. No, pero eso no se vale entonces. Sí. Bueno, está bien, déjeme, ¿quién más quisiera recordar? Madhava Sham. Y claro, también Munindra se la conté a Munindra, ¿no es cierto? Y el que me recordaba. Hare Krishna Madhava, Maharaj. ¿quién más? ¿Qué devota? Alejandra. ¿Dónde está usted? De Guatemala. ¿Dónde la veo mal? ¿Usted la quiere contar, Alejandra? Pues no la recuerdo muy bien, pero creo que Bisagra mató a la vaca. Bueno, pero ¿cómo pasó todo eso? Ok, muy No bien, lo recuerdo. gracias Bhakti Alejandra. Eso es lo que pasa, es que le quitó un poquito de emoción. la emoción. Krishna Madhava, ¿qué nos quiere contar Krishna Madhava? Guru Maharaj, Diga Krishna Madhava. Creo que se la escuché a usted, pero también la estuve leyendo, que se metió un tigre, era una noche así que no había luna, nada, mucho oscuridad, un tigre se metió ahí al establo de las vacas, entonces Pilladra, no me acuerdo bien el nombre, sintió los ruidos y él con su espada así, vio movimiento y a ciegas así él pensó que iba a ganar al tigre. Entonces, bueno, hirió, creo que le cortó una oreja al tigre, el tigre como que se fue y él pensó que había matado al tigre. Pero la sorpresa fue a la mañana, cuando salió el sol, que vio que había matado sin querer a la vaca y había herido solo al tigre. Y ahora viene lo mejor. Y ahora viene lo mejor. Aravinda Prabhu, ¿qué pasó después de eso? Dice que Vasista Muni se enojó mucho y lo echó del ashram y lo maldijo, ¿no? Lo echó del ashram, lo maldijo. ¿Y cómo se relaciona eso con Yasya Prasada Bhagavat Prasada? O sea que complació muchísimo a su maestro espiritual. Estaba en éxtasis el Guru. Bueno, Prabhupada dice en el significado que él fue influido por la modalidad del Tamaguna, dice en ese caso que era su maestro, no era, como decía, era Kula Guru, ¿no? No, eso era Vashishta, eso no es cualquier cosa. Sí, no el era Vashishta Muni, el guru de la dinastía de Ramachandra. Si recuerda, Vashishta era quien estuvo ahí cuando, ¿quién otro vino a llevarse a Ramachandra y su hermano, y Lakshman? Vishwamitra, correctamente. Entonces estamos hablando de esa liga, Vishwamitra y Vashishta.
Así que ahorita traer a colación que si Kula Guru, eso no tiene mucho que ver, y me perdona, pero, o sea cual sea que el tipo de guru, sea Vashishta y Vishwamitra, usted los ve, son grandísimas personalidades. Y por lo tanto ocurrió todo lo contrario, gracias a Ravindra Prabhu, ocurrió todo lo contrario, que es que disgustó al maestro espiritual hasta el punto que lo maldijo. Entonces imagínense lo que es la maldición del maestro espiritual. Si asimismo la bendición del maestro espiritual es tan importante, el complacer hacia prasad, el prasad del maestro espiritual es tan importante, igual de poderoso e importante en el sentido negativo, es la maldición, es lo último que podría pasar de lo malo. El maestro espiritual no solo se disguste, y dice Prabhupada, creo que es Vishwanath Chakravarti Thakur, cita Prabhupada en el significado, dice que Vashishta, su mentalidad era Durmati, era una Emona Durmati Samsara Bhitore, una mentalidad contaminada, una mentalidad mala, era con una mala mentalidad que en realidad no debió haber reaccionado con esa ira. Dice, y claro, venido de Prabhupada, pues así lo entendemos, pero lo importante es, estamos hablando ahora de cuáles deben ser las cualidades del discípulo. Podemos imaginarnos la reacción de todos nosotros al principio al leer esta historia, de aquellos de ustedes que la están escuchando por primera vez, la reacción, él lo mandó, ¿y cuál fue la maldición? La maldición era que tenía que volver a nacer, no se iba a poder liberar en esta vida, iba a tener que volver a nacer y nacer como Shudra. No merecía nacer como Kshatriya ni como una de las clases altas, que tenía que volver a nacer en este mundo y nacer como Shudra. Y entonces yo decía que cualquiera de nosotros la primera reacción es pensar que eso fue muy injusto. ¿Cómo es? Krishna. ¿Están ustedes escuchándome, devotos? Algo tan injusto se le había cortado un poquito. Me dice, no se escucha. Sí, ahora sí. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Que era injusto, dijo, y ahí se quedó. Muy bien, entonces todo el mundo pensaría en principio la injusticia que había ahí y cómo era posible que le fuera a pasar eso a Prishadra cuando en realidad tenía la mejor intención cuando hizo lo que hizo y él creía haber hecho lo mejor posible. Entonces, ¿cómo es posible que se mereciera ese final tan tétrico, un final tan malo? Que tenía que volver a nacer, que es tan malo, y además tener un mal nacimiento, lo que normalmente y especialmente en esa época se consideraba un mal nacimiento. Se le cortó de vuelta un poquito. No. ¿Maharaj? ¿O los hemos tenido, hemos sido elevados fuera de ¿hay problemas en oír? Ahora volvió más. Hare Krishna. No sé si soy yo. Ajá. Ahora sí, Alguien Maharaj. está saboteando, ¿eh? Sí. Ahora sí, Ok. ahí volvió todo blanquito su conexión. Recién estaban rojos. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, para terminar la historia, nos hemos extendido mucho más de los 10 minutos originales, pero me ha emocionado mucho. Me ha emocionado mucho verlos a todos y tener una reunión como esta. Es la primera vez que tengo una reunión así y estoy realmente emocionado con todas las muestras de afecto de todos y saber que tengo muchos más bien querientes que los que yo creía. Les agradezco mucho a todos estar aquí presentes en esta reunión. Termino la historia pues diciendo lo que dice el Bhagavatam, y es que la actitud que tuvo Prishadra, en vez de tratar de defenderse y decir, Guru Maharaj, no
no era eso lo que quise hacer y yo pensé que había hecho lo mejor, que me había arriesgado a que inclusive a pelear con el tigre o tantas cosas que te pudieran haber dicho. Y Shadra lo tomó muy humildemente, aceptó la instrucción de su maestro espiritual y siguió viviendo, se fue del ashram, siguió viviendo su vida, su cultivo diario de conciencia de Krishna y con el tiempo, si mal no recuerdo, se dice hubo un incendio del bosque, lo cual hay muchas historias en donde terminan así. Hubo un incendio en el bosque y Shadra murió en ese incendio y si todos recordamos, el maestro espiritual lo había maldecido a que tenía que volver a nacer y iba a nacer como Sudra. Efectivamente, Shadra murió y fue de vuelta al mundo espiritual. Krishna, por la actitud que tenía, no hubo maldición que valiera. Shadra fue de vuelta al mundo espiritual en ese mismo evento. Así que es un gran ejemplo de que no solo es importante el maestro, las cualidades del maestro espiritual, pero también son de igual importancia las cualidades del discípulo. Eso es muy importante. Todos tenemos responsabilidad en esta relación maestro y discípulo. Su Santidad Sri Srimad Jayapataka Maharaj, en una carta en el año 79, le preguntó a Srila Prabhupada, eso está documentado en el Vedabase, y en esa carta, yo lo puse en el libro, le preguntó a Srila Prabhupada si era cierto que el maestro espiritual tenía que nacer todas las veces hasta que el discípulo se liberara. Y Prabhupada, es muy importante, la respuesta de Srila Prabhupada dijo, siempre y cuando el discípulo no tenga una actitud desafiante, siempre y cuando el discípulo esté entregado a su maestro espiritual y esté sinceramente tratando de seguir. Entonces el maestro, esa relación, el compromiso es mutuo, eso es lo que significa. Entonces mientras ambos cumplan con el contrato, lo vemos así ya más materialmente, como un ejemplo tan material. Es un contrato que ambos tienen que cumplir con las pautas del contrato. Bueno, creo que se ha entendido. ¿Hay alguna duda sobre esta historia? Solamente sobre esta historia que quiero que haya quedado clara. Y si no, pues voy a aprovechar para una vez más darles las gracias. Me ha emocionado mucho este encuentro y despedirme. Muchísimas gracias por darme la alegría, la felicidad de estar presentes aquí, de escucharme, darme la oportunidad de repetir las palabras de Srila Prabhupada y espero, Aravinda Prabhu, que les envíe, como ya habíamos quedado, las palabras de Srila Prabhupada que recopilé esta tarde para usted. Jai Srila Prabhupada ki jai. Muchas gracias, Maharaj. Sí. Iskon Guru Brinda ki jai. Todas las glorias Guru a Maharaj sus ki maestros jai. espirituales. Todas las glorias a sus maestros espirituales. Hare Krishna. ¿Quieren prender los micrófonos para saludar a Maharaj y despedirnos ya todos juntos, por favor? Jai Maharaj. Jai Bro Maharaj. Se está conectando Giri Gordon Maharaj, su discípulo también, recién que viene de India. Hare Krishna. Atavi. ¿Dónde está? Qué hermoso. Giri Gordon, ¿estás por acá? ¿Te conectaste? No lo veo. A Giri ver. Gordon. Ahí está conectándose. Okay. Más vale tarde que nunca. Despedida. Giri Gordon, saluda porque ya estamos terminando, Giri Gordon. Llegaste para barrer. Lisa Vasya. Atavi Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Atavi Krishna, Prabhu. Gracias. Ahora sí veo a Jagannath Charan Prabhu. Hare Krishna. Gracias, Jagannath Charan, por su presencia. Estamos esperando más gracias acá en Argentina.
Gracias a usted, Maharaj, por el pequeño darshan. Gracias a todos ustedes. Hare Krishna, mi amado Guru Maharaj, desde Cusco. Hare Krishna. Haribol tiene Gora Rupa. ¿De quién está por ahí? A ver. Cusco, ¿dónde está Cusco? Mi amado Guru Maharaj. Bueno, ya estamos en una sesión completa de despedida. Estamos abriendo una sesión ahora para la despedida. Sí, mi amado Guru. Maharaj, es que hace mucho tiempo que no lo escuchamos, Maharaj. Sí. Hace mucho tiempo que no lo escuchamos, necesitamos esa asociación, sin duda, Maharaj. Y yo les cuento a los devotos que le he insistido muchas veces en dar clases, pero no lo logré, y hoy Krishna me complajo el deseo. Gracias. Hare Krishna. Guru Maharaj. Lo vamos a invitar para otro momento, Maharaj, también así, si quiere, con sus Muy bien. discípulos y bien querientes. Muchas gracias. Ahí lo dejamos tanto. Mis reverencias, Vaishnava, Hare Krishna, buenas noches. Ganga. Hare Krishna, gracias. Va a estar grabado, así que después se los voy a pasar para que también lo puedan ver. Por favor, sí, por favor. Las citas yo se las mando a Madhavasian para que se las mande al grupo de ustedes y también en mi lista de difusión.